Bueno, entonces, como habéis visto en el título, quería hacer una charla, bueno, muy divulgativa, la verdad, porque creo que es un tema quizá muy poco conocido, como os comentaba, dentro un poco del mundo académico. Entonces tampoco quiero meterme en una serie de detalles excesivos. Voy a ver si consigo, es un poco la idea que tengo, ¿no? A ver si consigo daros un poco una visión de este tema, que es la óptica de neutrones. Sobre todo os hablaría un poco de los fundamentos, los inicios y sobre todo también me interesaría mucho que vieseis estas aplicaciones en biomedicina, porque cuando uno habla de neutrones o de, digamos, una física de partículas, parece que siempre se pone en el tema nuclear, de investigación nuclear. Bueno, pues aquí lo que quiero poneros un poco en evidencia es que se pueden hacer una serie de aplicaciones que estaría un poco dentro de esas aplicaciones a la biomedicina y que supondrían un avance dentro de una serie de temas que ahora os voy a comentar. Entonces, como veis, bueno, los objetivos, yo no he puesto muchos objetivos aquí en esta charla, hablaros un poco de los fundamentos de la óptica de neutrones, sobre todo las propiedades más relevantes de esta partícula. Yo supongo que los que habéis estudiado, no sé en qué especialidad estáis, pero si hay alguno de vosotros que está en física teórica o también en física de materiales, supongo que en algún momento se habrá enfrentado con este tipo de temas, aunque solamente sea, por ejemplo, en el caso de física de materiales, pues con los protones, por ejemplo, con los positrones o también con los rayos X, que tienen un cierto paralelismo con lo que yo os voy a hablar, como vais a ver ahora. Muy brevemente, sí que os quería hablar de las fuentes artificiales de neutrones, porque creo que es fundamental para entender cómo se puede enfocar o cómo se puede llevar a la práctica estas aplicaciones en biomedicina. Bueno, pues antes de empezar, me ha parecido interesante, aunque seguro que todos ya sabéis esto, pero por centrar un poco el tema, me ha parecido interesante hacer una breve historia del átomo, de cuáles eran las teorías y los modelos, pero sobre todo antes del descubrimiento del neutrón, para que veáis dónde estaba el tema en el mundo de la física cuando se descubrió el neutrón. Pues voy a empezar, me voy a echar bastante atrás en el tiempo, me voy a ir a 1803, donde este físico inglés, John Dalton, él propuso un modelo muy simplista, que es este que veis aquí, que es el modelo esférico, y en ese modelo esférico realmente él se estaba fundamentando en las teorías de los atomistas griegos. Es decir, que nos iríamos, por ejemplo, a mencionar a Aristóteles, donde lo que decían era que la estructura más pequeña de la materia es algo que se llama átomo, que precisamente es el nombre griego que quiere decir indivisible. Entonces John Dalton mantuvo esa idea, como veis, muy simplista. Luego, 100 años después, ya empezó a haber algo mucho más importante, que fueron las contribuciones de Joseph John Thomson, llamado también JJ Thomson, que era un físico británico. Sabéis que él fue el que descubrió el electrón unos años antes de esta fecha, todavía era el siglo XIX, y él introdujo un modelo ya muy diferente del anterior, que se dan llamar modelo pudding o modelo budín, como queráis, donde lo más importante es que le dota al átomo de una carga, y esa carga es una carga positiva. En el átomo lo que hay es inserción
de cargas negativas en su estructura. O sea, esas cargas negativas precisamente eran los electrones. Bueno, este modelo seguía en revisión todos los físicos de la época, sobre todo los físicos británicos y también el danés Niels Bohr, pues estaban estudiando en esos asuntos y no se ponían mucho de acuerdo entre ellos. Entonces, 7 años después, Ernest Rutherford, él ya introdujo un modelo llamado el modelo nuclear, que cambiaba, yo creo que de una manera bastante importante, la idea de Thomson, porque lo que dio la parte más esencial es que efectivamente hay una carga positiva, pero esa carga positiva estaría en el centro del átomo, sería por lo que se llama un modelo nuclear, y luego los electrones estarían, pues, entre comillas, aquí de donde viene el tema, ¿verdad? Estarían localizados siguiendo una serie de trayectorias. Ese modelo, que ya, como digo, era un avance importante, fue puesto en causa por Niels Bohr, el físico danés, que dentro de la misma época aproximadamente, fijaros, eran 2 años, él dio otro modelo que se dio en llamar modelo planetario, porque aquí se mantiene la idea de que en el núcleo efectivamente hay una carga positiva y los electrones se mueven alrededor del núcleo, y aquí la idea es que esas órbitas eran órbitas fijas o tenían niveles de energía fijos. Eso fue ya, como digo, un paso muy importante porque configuraba que los electrones tenían un papel fundamental en la interacción, en la estructura de la materia y en la interacción de la radiación con la materia, cómo se iban a comportar los electrones. Fue 13 años después, Erwin Schrödinger fue el que ya dio un paso muy importante al establecer el modelo cuántico. Se mantuvo la idea veis que desde Rutherford, de que en el núcleo efectivamente había una carga positiva, sin embargo, ya introdujo algo fundamental, que es la naturaleza onda-partícula del electrón. Eso hace que cumpla el principio de incertidumbre, y aquí ya tendríamos que hablar de nubes de probabilidad en la localización del electrón. Es decir, que hay efectivamente nubes ionizadas, pero son nubes de probabilidad. Uno no puede decir específicamente dónde está localizado el electrón dentro del núcleo, pero sí que da una idea, y vuelvo a insistir, de cómo podemos tratar esas partículas con esa naturaleza onda-partícula. Hasta aquí ya quedaba un poco más explicada la naturaleza del electrón, sin embargo, el modelo quedaba claro que era incompleto, faltaban partículas. Fue en el año 1932 cuando James Chadwick, que fue doctorando de Ernest Rutherford, entonces entended que Chadwick inicialmente él conoció y estudió el modelo que hemos visto, el modelo orbital de Rutherford. Él publicó en el año 32 una letra en Nature con el título Possible Existence of a Neutron. Entonces, fijaros, es una letra muy corta, muy pequeña, muy breve, pero muy fundamental para todo lo que siguió en física. Lo que dio fue, como veis, explicó un experimento. Aquí veis el dispositivo que está en lo que fue el antiguo laboratorio de Rutherford. Entonces había una cámara de vacío con una fuente de polonio. Esa fuente de polonio emitía partículas alfa. Vamos a fijarnos muy bien en la idea de las partículas alfa, porque sin partículas alfa no hay posibilidad de detectar los neutrones. Entonces, ¿cuál fue la destreza de James Chadwick?
él hizo impactar esas partículas alfa en un target, en una pantalla de berilio, y obtuvo algo que era desconocido. Es por eso por lo que llamó que era una radiación, unknown radiation. Pero hizo algo que fue revolucionario. Él después obtuvo el premio Nobel. Y es que aquí puso una pantalla de parafina de manera que esa radiación desconocida, después de esa interacción, daba lugar a haces de protones. Los protones, si son detectables, iban a un amplificador y a un oscilógrafo. Chadwick concluyó que lo que ocurría es que esta radiación no era radiación electromagnética. Y ahí sí que os quería mencionar que, por ejemplo, Irene Joliot-Curie, la hija de Marie Curie, y su marido, Frédéric Joliot, fijaros que ellos hicieron un experimento análogo. Estuvieron en las puertas de descubrir el neutrón. Pero ¿qué les pasaba? Que mantenían la idea de que tenía que ser radiación ionizante electromagnética. Y como no eran capaces de detectarla, pues llegaron a la conclusión de que no sabían realmente qué era lo que estaba emitiendo, se estaba emitiendo desde esa partícula de berilio, esas partículas desde el berilio. Entonces, en el año 32 quedó claro que a partir de ciertas interacciones se pone en evidencia la existencia de otra partícula que no tiene propiedades como puede ser el protón o como puede ser el electrón, y es por lo que se le dio en llamar neutrón. El neutrón, por lo tanto, es un constituyente del núcleo atómico. Y muy brevemente os voy a poner algunas propiedades. Según el modelo estándar, es un barión, es decir, que está formado por 3 quarks, una 2 down. Y hay un dato aquí muy importante, es que el neutrón tiene spin 1/2, es decir, que es un fermión, no es un bosón, es un fermión. Pero al tener spin puede tener una propiedad muy importante, que es la de la polarización. Nos da esa idea de que el neutrón tiene naturaleza onda-partícula. Eso va a estar flotando en todo lo que os voy a decir, porque sin esa naturaleza onda-partícula sería imposible ir a los fenómenos que posteriormente se han observado, experimentos que se han diseñado y que, sobre todo, se han sido capaces de detectar, de poner en evidencia que ahí estaba el neutrón. El neutrón tiene un alto grado de penetración en la materia, pero tiene un rango muy corto. La fuerza nuclear que interviene en esa interacción es muy corto, lo cual quiere decir que el neutrón es como si tuviera que pasar muy cerca, rozando casi prácticamente con el átomo de la materia con la que queremos trabajar. Y luego tiene una propiedad muy interesante, y es que dependiendo del valor de la sección eficaz del elemento en cuestión, pues sería posible ver cómo se comporta. Os quería dar aquí en este esquema que veis, voy a hacer una analogía con los rayos X. Es muy interesante llevar un poco de paralelismo entre los rayos X y los haces de neutrones. Fijaros, los rayos X, a medida que aumenta el número atómico, el grado de interacción con la materia cada vez es más importante. Es decir, que, por ejemplo, los rayos X tienen una capacidad de interacción muy importante con el plomo. Sin embargo, en el caso de los neutrones ocurre precisamente todo lo contrario. Bueno, en el caso del hidrógeno, sabéis que el hidrógeno es el único átomo que no tiene neutrón, pero luego pasamos al caso del boro. Veis que aquí con los rayos X el grado de interacción es muy baja, sin embargo con los neutrones es muy alta. Sobre todo
Este isótopo 10B tiene un valor de la sección eficaz que permite hablar, que tiene un grado de interacción muy alto. Y quedaros con esta idea del boro. Luego, a medida que nos vamos yendo a núcleos atómicos más altos, por ejemplo, en el caso del plomo, la interacción es muy baja. Entonces, un poco resumiendo, aquí va a haber algo muy clave y es cómo diseñamos nosotros experimentos con haces de neutrones que se van a compartir como onda-partícula y cuáles son los materiales que vamos a escoger. Además de lo que estoy diciendo, hay algo muy, muy importante. No me da tiempo de pararme mucho, pero todos los haces de neutrones no tienen las mismas propiedades. Entonces, tendríamos estos rangos que se parecería un poco, entre comillas, a lo que nosotros vemos en el espectro electromagnético, ¿verdad? En el espectro visible. Bueno, pues aquí veis que también arriba en la parte superior tenemos la energía, en el medio tenemos los valores de la temperatura absoluta en grados Kelvin y luego tendríamos la longitud de onda. Entonces, si empiezo por este extremo, me voy al caso de los neutrones rápidos. Esos neutrones rápidos son relativistas y tienen una energía del orden de 0,8 megaelectronvoltios. Para lo que nosotros estamos estudiando, para esas aplicaciones a biomedicina, no se utilizan neutrones relativistas. Lo que se utilizan son neutrones que están dentro ya más de lo que es la parte intermedia, estaría aquí prefijada en un electronvoltio, pero que la energía es del orden, en lo que nosotros hemos considerado para las simulaciones, es del orden de 0,025 electronvoltios, y estaríamos aquí también, ese es un dato muy importante, el comportamiento es próximo a la temperatura ambiente y estaríamos hablando de la longitud de onda de de Broglie, que es 1,8 angstroms. Fijaros que es aproximadamente del orden de la distancia interatómica en una red cristalina. Es también por lo que luego Schul, más adelante ya en el siglo XX, él fue el primero que puso en evidencia que los neutrones se difractan por una red cristalina. Entonces, estos son los parámetros que nosotros consideramos en nuestras simulaciones. Y luego en el extremo tendríamos ya los neutrones ultrafríos, que tienen una energía del orden de 300 nanoelectronvoltios, donde aquí veis que la longitud de onda es mucho mayor. Y aquí es donde se produce un fenómeno muy importante, que es el de la reflexión total. Y eso también lo menciono de pasada, aunque no voy a hablar de ello, que no me da tiempo, de que se pueden diseñar espejos, superespejos, para la reflexión de haces de neutrones, dando lugar también a una serie de aplicaciones muy importantes para transmisión de haces de neutrones. Bueno, entonces ya hablando un poco de lo que habéis visto, de cómo es esa naturaleza onda-partícula, esta es la única diapositiva donde vais a ver ecuaciones, pero que creo que es fundamental. Además, estoy hablando en una facultad de físicas y creo que es importante, ¿no?, fijar ideas. Hemos dicho que los neutrones tienen naturaleza dual onda-partícula y en eso es en lo que se fundamenta la óptica de neutrones. Entonces, nosotros podemos describir la propagación libre de haces de neutrones como paquetes de onda y en eso no pasa nada porque retomemos la idea de cómo se propagan los fotones. Los fotones también son paquetes de onda y también se propagan de una forma similar, como onda-partícula. Entonces, dentro de la propagación de los neutrones lentos, si nosotros vamos a la ecuación de Schrödinger, veis que aquí lo que he tomado es el caso estacionario. ¿Por qué? Porque en el estudio
que hemos hecho nosotros para las aplicaciones en biomedicina, siempre vamos a suponer potenciales que no dependen del tiempo, son potenciales estacionarios, es decir, son potenciales que van a tener una dependencia en coordenadas espaciales. Y aquí hay un dato fundamental, y es que ese potencial óptico estacionario está relacionado con el índice de refracción. Por lo tanto, aquí ya me lleva a la idea que yo ya sé en óptica. Por ejemplo, imaginaros cómo interacciona un haz de fotones con un medio donde yo inicialmente puedo conocer o no, pero sí conozco el índice de refracción. Por ejemplo, si es un vidrio, sé que es transparente o semitransparente, y si es un metal, donde el índice de refracción puede ser complejo, sé que esa interacción va a producir absorción. Bueno, pues aquí es parecidísimo, es la misma idea. Por eso, para los que trabajamos en óptica, este campo de la óptica de neutrones nos resulta muy fascinante y nos permite introducir un poco o aplicar las ideas que nosotros tenemos de la teoría clásica de la difracción y de la interferometría. Y os sorprenderéis si os digo que nosotros hemos ido a soluciones de esta ecuación para un potencial particular, la forma de ecuaciones integrales, y llegamos a soluciones para un algoritmo donde se formula en términos de la transformada de Fourier. Os parecerá espectacular, y es que lo es, porque recuerda la difracción de Sommerfeld-Rayleigh. Para los que hayáis estudiado óptica y recordéis la teoría clásica de la difracción. Entonces, esos conocimientos nos han permitido avanzar mucho. Aquí, en esta definición de potencial, muy brevemente, aparece el producto de estas dos funciones. Una es la amplitud scattering, que es donde estaría un poco toda la idea de la difracción, que en general es compleja. Entonces, si la parte imaginaria es negativa, quiere decir que hay absorción. Y n es el número de neutrones. Bueno, pues como ya os he hablado de esas propiedades onda-partícula y de cómo se pueden reproducir fenómenos de difracción y fenómenos de interferometría, sí que quería mencionaros, bueno, nosotros no trabajamos en esto es bastante complicado. Es una pena que en España, digamos que en el CIEMAT hubo una época en la que sí se estudiaba difracción de neutrones, pero luego la persona que lo llevaba, que era el profesor Alcover, Vicente Alcover, pues luego cuando se jubiló, pues ya digamos que esa línea se cerró. Pero fijaros, hay otros lugares en Europa, por ejemplo, el Instituto Paul Scherrer en Suiza, donde están haciendo unos experimentos muy interesantes de tomografía de neutrones y de interferometría de neutrones. En la tomografía de neutrones no me voy a parar mucho para no meteros mucho lío con los esquemas, pero sí mencionaros que el haz de neutrones realmente se difracta, como ocurre o se dispersa en cualquier procedimiento de tomografía. Y bueno, necesitamos evidentemente algo que recuerde que somos capaces de detectar los neutrones, y eso nos lleva a una detección un poquito más complicada, donde no me voy a parar, pero que también lleva una cámara CCD. Entonces, lo que se obtiene es una imagen en 3D en tiempo real. Aquí veis un ejemplo de una tomografía de un insecto. Y en el caso de la interferometría de neutrones, se utilizan partículas alfa a partir de un medio que genera esas partículas. Y lo que tenéis es esa red de difracción, que yo creo que de óptica quizá os suele sonar. Y aquí a la salida tendríamos esos haces de neutrones difractados, pero los que se produce superposición, que me llevan al detector. Y eso permite estas aplicaciones muy interesantes para ciencia de materiales. Por ejemplo, aquí veis resultados de láminas de cobre y de titanio. Esto sería con absorción convencional,
Y aquí a la derecha ya lo que se ha desarrollado es un método de detección de contraste de fase. Si recordáis también el microscopio de contraste de fase en óptica, pues aquí tiene un paralelismo parecido. Entonces, fijaros que, insisto un poco, decir, bueno, ¿por qué estás trabajando en esto? Pues fijaros que para los que llevamos tiempo trabajando en óptica es muy familiar. Tenemos posibilidades de llegar a entender cuáles son estas técnicas. Así que ya os voy a hablar de lo que nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos hablando de que si los neutrones se difractan y se superponen, pues también son capaces de confinarse. Y eso da lugar a lo que se llaman guías de onda de neutrones. Nosotros llevamos ya años trabajando en esto, pero nunca habíamos sido capaces de llegar a un algoritmo que es el que ha desarrollado Ignacio Molina, a partir de las soluciones que os he mencionado de la ecuación de Schrödinger. Entonces, fijaros, para un caso particular de potencial infinito, aquí veis, recordad los datos que os he dado para neutrones lentos, fijaros cómo efectivamente esto sería dentro de la guía, cómo se ven trayectorias. Es muy espectacular que a partir de la ecuación de Schrödinger obtengamos trayectorias. Esas trayectorias veis que dentro de la guía siguen un determinado ángulo, incluso se puede ver que hay reflexión interna y en algún punto, digamos, por ejemplo, en el eje central, habría una superposición de todas esas trayectorias, que es lo que nos dice es que se forman modos de propagación. Entonces, cuando hay modos de propagación, de la misma manera que ocurre en comunicaciones ópticas, cuando hablamos de fibras ópticas, la idea es similar, es fundamentado aquí muy simple en la ley de Lambert, el medio tendría un coeficiente de absorción, pues cuando hay formación de modos y confinamiento. Entonces, se puede llegar a conseguir confinamiento de neutrones. Si uno es capaz de confinar neutrones, también tendría que ser capaz de focalizarlos. Y esa es la idea que nos ha llevado a ver esas aplicaciones en biomedicina. Aquí hemos diseñado, un acoplador que se parece mucho a los dispositivos fotónicos. Si tenéis una cierta familiaridad con dispositivos fotónicos, pues esta parte de aquí, ¿verdad?, recordaría un poco esos dispositivos fotónicos. Aquí tenéis sílice, anhídrido de silicio, sílice, y aquí estaría el titanio, que es el que estaría generando esa absorción para luego pasar a esta vía de aire, donde ya iríamos a la zona que queremos acoplar, donde haya acoplamiento. También aquí hemos hecho, por el método FDTD, hemos hecho simulaciones y efectivamente, bueno, aquí pusimos mercurio para reforzar un poco esa idea de confinamiento y veis que hay una ganancia muy importante en un punto donde ya hay propagación y donde quiere decir que efectivamente se están formando modos. Luego, esa idea de confinamiento y de que podemos llegar a acoplar neutrones y que podemos llegar a focalizarlos es lo que nos ha llevado a ir a aplicaciones. Esas aplicaciones ya llevan más de 30 años dentro del mundo de la biomedicina y se conocen como Boron Neutron Capture Therapy o terapia por captura de neutrones en el boro. La idea fundamental viene de esta reacción nuclear. Nosotros tendríamos haces de neutrones que de alguna manera se han conseguido, ¿verdad? Evidentemente, como veis aquí, o necesitamos una fuente de neutrones que van a interaccionar con este isótopo del boro por una serie de reacciones en las que no me voy a parar. Hay una liberación de partículas alfa
y esas partículas alfa van a entregar una cierta cantidad de radiación ionizante a las células tumorales, y lo que ocurre es que esa radiación rompe la estructura del ADN de los tumores. Por lo tanto, veis que aquí hay una idea muy importante de cómo mediante esta terapia de haces de neutrones por captura de boro se podría llegar a aniquilar neutrones, aniquilar tumores. Evidentemente, vamos a necesitar un flujo de neutrones muy alto, es del orden de 10 elevado a 5. Entonces, ahí la clave es que necesitamos tener fuentes. Imaginaros una instalación hospitalaria. Entonces, en esa instalación hospitalaria, pues habría que llevar al paciente a la zona donde está la fuente de neutrones y conseguir transmitir ese haz de neutrones. Esto es lo que nosotros proponemos, que haya un acoplamiento, que haya una guía de neutrones. Las guías de neutrones ya existen, se llaman policapilares, y nos puede llevar, por ejemplo, a este caso de aquí, donde el paciente tendría un tumor de difícil acceso desde el punto de vista clínico. Yo no quiero entrar, podéis comprender, yo soy física, yo no soy médico, yo no quiero entrar en detalles clínicos porque estaría entrando en un terreno que no me compete, pero estudiando y diseñando a partir de lo que sabemos de la física de los neutrones, sí que podemos llegar, digamos, a ir perfilando o mejorando o optimizando estos diseños. Esta terapia de Boron Neutron Capture Therapy, sí que os quería hablar de un pionero de hace ya, bueno, esta idea tiene ya 60 años, 60, y la llevó a cabo un neurocirujano japonés que se llamaba Hiroshi Hatanaka. Entonces, muy brevemente os quería un poco contar su historia, porque él fue un pionero y es un ejemplo de cómo fue superando grandes dificultades que se encontró con esas aplicaciones. Él fue al MIT en Estados Unidos, ahí empezaron a hacer esta serie de ensayos, pero llegó un momento en que el MIT pues, dejó de financiar esas aplicaciones. Entonces, Hatanaka se quedó sin posibilidades de seguir trabajando en el MIT. Él volvió a Japón y allí en la Universidad de Teikyo llegó a ponerse en contacto con una serie de hospitales y consiguió desarrollar esa técnica, como os digo, con grandes dificultades. Lo que veis aquí es un ejemplo, esta publicación es del año 2012, de cómo se consigue eliminar un glioblastoma. El glioblastoma es un tumor cerebral de pronóstico bastante malo, que no tiene muy buen acceso, evidentemente, por cirugía. Y en este caso veis que aquí tenéis la localización del glioblastoma, cómo se fue produciendo esa radiación con haces de neutrones, y 5 semanas después de la radiación, si lo comparamos, había desaparecido completamente el glioblastoma. Esta persona, en fin, no siempre se tienen estas respuestas tan espectaculares, pero esta persona se curó. Después de toda esta financiación, ahí en Japón se han volcado mucho con estas terapias, y esta técnica no solo se desarrolla hoy en Japón, sino también en Europa, se ha vuelto a Estados Unidos, en Rusia y en España.
hay un grupo en la Universidad de Granada, que es el que lidera el profesor Ignacio Porras, que están desarrollando, digamos, una fuente de radiación nuclear que genera neutrones, que se llama hiperión, y que son los que están intentando desarrollar esta técnica en colaboración con hospitales en Granada. Entonces, claro, aquí dentro de todas las dificultades que yo os he hablado, aquí habréis entendido y os habéis dado cuenta inmediata que hay una clave. Esa clave es disponer de fuentes de neutrones. Os quería hablar muy brevemente de cuál es la última generación de fuentes de neutrones, que son las fuentes de espalación. Las fuentes de espalación, la ventaja que tienen es que no producen reacciones en cadena, es decir, que no se va a producir ningún tipo de radiación nuclear que pudiera dar lugar a algún accidente nuclear. En las fuentes de espalación lo que se hace es partir de haces de neutrones que se habrán conseguido por algún método, como habéis visto, se pueden llegar a conseguir haces de neutrones, que van a interaccionar con átomos, pero siempre van a ser átomos de metales pesados, en este caso, por ejemplo, el plomo. Se produce aquí una excitación en el núcleo y se va a generar un flujo de neutrones por cada pulso, es decir, que las fuentes de espalación generan pulsos, aunque también se puede rectificar y producir haces continuos, pero en general son pulsos y lo que se generan, para que tengáis una idea, es del orden de 40 neutrones por protón. Cada protón, cuando se ha producido esta excitación del núcleo de plomo, va a generar del orden de 40 neutrones, con una energía de 30 megaelectronvoltios por neutrón. Evidentemente luego, digamos, esa energía pues, se tendrá que atenuar para la terapia, porque si no, pues directamente es que pulverizamos el tejido. Entonces, aquí vamos a necesitar un sincrotrón para que el protón se acelere, se acelera casi al 90% de la velocidad de la luz, va al target y aquí ya tendríamos todo el desarrollo que se consigue. Fijaros, fuentes de espalación sí que hay ahora mismo en el mundo. Hay en América, en Australia, en Asia, en particular en lo que es el G-Park, que es en Japón, en China. En Europa, pues tenemos en Berlín, también en el Instituto Lowell-Angevin, aquí estaría el Paul Scherrer Institute en Suiza, del cual ya os he mencionado antes algunas aplicaciones, también en Rusia. Y sí que os quería mencionar que en Europa se está construyendo la European Spallation Source en Lund, que es una ciudad en Suecia. Sí, muy brevemente mencionaros que España tuvo la posibilidad de que se construyera esa fuente de espalación en la zona de Bilbao, pero desgraciadamente no hubo el apoyo del gobierno. Bueno, me voy a callar quién estaba gobernando, pero evidentemente aquí no hubo ningún apoyo a esa iniciativa por parte de la comunidad científica española que trabajaba en física de partículas. Esta fuente de espalación está en construcción, pero está muy avanzada. Y es muy prometedor porque una vez que Europa tenga esta fuente de espalación, pues ya se podrán desarrollar proyectos y analizar toda una serie de diseños, no solamente para terapia de neutrones, sino también para todo lo que os he mencionado de
aplicaciones a física de materiales. Entonces, yo soy optimista. Creo que esta utilización de la física de partículas para algo no destructivo, creo que debemos de pensar en ello y los físicos pues debemos de seguir un poco trabajando en ello, de la misma manera que se trabaja con los protones, con los rayos X y con los positrones y con los electrones. Bueno, pues ya voy a acabar y lo que hemos visto en esta charla, lo que os he querido presentar son algunas propiedades de los neutrones térmicos. En particular, lo he llevado un poco a mi terreno, en lo que estamos trabajando ahora, que es el confinamiento de neutrones dentro del área de la óptica de neutrones, cómo se puede aplicar en biomedicina y en particular he mencionado la terapia contra el cáncer, el Boron Neutron Capture Therapy, que está en estudio y que requiere sobre todo un análisis de diseño de dispositivos. Yo quería brevemente pararme aquí y decir que estos son temas de investigación muy transversales, son muy interdisciplinares. Entonces, los físicos, los ópticos, tenemos una función, los físicos nucleares, los que trabajan en física nuclear, en física atómica, tienen otra, los hospitales, los médicos, los oncólogos también tienen otra. Entonces, es un trabajo muy fascinante, pero sobre todo es muy importante entender que son ya líneas de investigación muy transversales y muy interdisciplinares. Quería dar las gracias a mi grupo de investigación, que es el Grupo Interdisciplinar de Óptica Computacional, que está en el Departamento de Óptica, y también la cofinanciación de la Unión Europea y en particular a las dos personas con las cuales estoy trabajando, que estamos trabajando ahora en este proyecto, que es Ramón Álvarez Estrada y Ignacio Molina de la Peña. Y nada más, pues quería daros las gracias por escucharme. ¿Qué preguntas? Yo quería hacer una pregunta, que no sé si se me oye. Sí, te oigo, sí. Bueno, me acerco un poco. Vale. Yo quería preguntar acerca de la aplicación para analizar estructuras cristalinas. Sí. ¿Cuál es porque también eso es lo que se hace básicamente en un microscopio electrónico, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. ¿Cuál es... ¿Aporta información extra los neutrones que no te pueden dar los electrones y viceversa o algo así? Sí, me gusta que, de verdad me gusta que me hagas esta pregunta porque es que es un poco la clave. Bueno, yo he mencionado a Schul y Schul fue el que descubrió la difracción de neutrones por redes cristalinas. Entonces tú lo has mencionado. Efectivamente, si estamos en presencia de una red cristalina de la cual conocemos su sistema cristalográfico, en qué sistema cristaliza, cuál es la geometría del cristal, etcétera. Evidentemente, tienes toda la razón, la difracción de electrones me da muchísima información. Pero, ¿qué es lo que ocurre si la red es cuasi cristalina? Que vamos en los subíndices de ese material pseudocristalino son fraccionarios, pues que no vamos a obtener la misma información. Bueno, fijaros aquí, que no me ha dado tiempo de ponéroslo, pero que también dentro de las publicaciones que hemos hecho sí que está, en concreto, no me puedo hacer propaganda, pero es un libro sobre Advanced in Neutron Optics. La holografía de neutrones sí que te da información de la estructura cuasi cristalina.
Y si tú lo comparas, por ejemplo, con la holografía de rayos X, no obtienes la misma información. Entonces aquí se puede dar un paso. La holografía de neutrones también es bastante complicada. También deciros que donde más se está haciendo es en Japón, que tienen esas facilidades de fuentes, pero es una técnica que está en desarrollo. No te puedo decir exactamente para qué hacen falta conocer esas estructuras cuasi cristalinas, porque yo ahí no trabajo en física de materiales, pero sí que ha dado muy buenos resultados. Bueno, muchas gracias. De nada. Vale, yo tendría otra pregunta sobre esa aplicación biomédica que has mencionado, que si mal no es capaz de destruir el ADN de ciertos tumores. Es si ese haz de neutrones puede tener algunas consecuencias, algunos efectos secundarios, o si es capaz de destruir el ADN de células sanas. O si se sabe, o si hacen falta estudios, o... Sí, tienes toda la razón. Es una pregunta que lleva un poco al campo clínico. Yo en eso soy como muy purista y soy física y no me quiero arrogar nada, pero sí que te puedo decir que de lo que sabemos y de lo que hemos leído, además de los glioblastomas, donde en Japón, donde se está haciendo una aplicación bastante buena, es en los tumores de cuello. Entonces, en los tumores de cuello, yo no te puedo decir exactamente muy bien por qué, pero en los tumores de cuello hay muy pocos efectos secundarios. Claro, uno de los problemas, que es por lo que hace falta progresar, es la focalización. Yo en el dato que os he dado antes, yo ponía un área, imaginaros, de 1 milímetro cúbico de focalización. Entonces, obviamente, cuanto más focalizas tú en la zona del tumor, menos se altera, digamos, imagínate como una aureola, ¿no? La aureola de tejidos donde a lo mejor llegaría algo. Pero eso sí que los japoneses lo están estudiando mucho porque, bueno, hay toda una reacción química del compuesto de boro con otra serie de compuestos que tienen unas cadenas larguísimas, que son compuestos orgánicos, donde tú lo que consigues es que solamente vaya al tumor, nada más. Entonces, ese tejido tumoral tiene una serie de propiedades bioquímicas que hace que tú le inyectas al paciente de la misma manera que cuando te hacen, por ejemplo, un contraste, ¿no? Para un TAC, pues aquí al paciente pasa igual, le inyectan una sustancia. Entonces, esa sustancia, por la forma en la que está compuesta, solamente va al tumor. Digamos que igual hay como una pequeña aureola, pero en el caso de los tumores de cuello no se ha apreciado ningún efecto secundario. Y es donde yo creo que ahora más se está aplicando. En el caso de los glioblastomas, claro, yo me imagino que cuando el pronóstico es muy malo, pues ya vas a algo que dice, bueno, a lo mejor le puede afectar un poquito el área, pues claro, desgraciadamente puede tener consecuencias, ¿no? Pero, claro, eso ya es una valoración clínica. Vale, muchas gracias. De nada. Si hay más preguntas online, darte las gracias por participar tanto aquí como en la mesa redonda. Muchas gracias a vosotros también. Y que seguimos. Que sigáis muy animados con las iniciativas. De verdad que os doy la enhorabuena porque es muy necesario. Muchas gracias.